Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI, este espacio donde buscamos reflexionar, pensar, corrernos de las verdades absolutas e intentar comprender verdaderamente qué es lo que hay sobre nuestras cabezas. ¿Realmente nos visitan seres extraterrestres? ¿Realmente por sobre nosotros vuelan tecnologías que ni siquiera soñamos? ¿De verdad viven civilizaciones en dimensiones que ni siquiera podemos entender? ¿Es posible que sean visitantes de otros tiempos? ¿Es posible que hayan forjado nuestra historia? ¿Es posible que nos miren sin intervenir o que nos miren interviniendo casi sin que nos demos cuenta? ¿Existen posibilidades de que existan acuerdos con grandes potencias y estas civilizaciones? ¿O es todo un mito, es toda una mentira, es todo un modo de tratar de darle un sentido a quienes somos y a este punto tan pequeño, tan ínfimo, en un lugar tan perdido del universo? ¿Cuál es la realidad? La verdad es que yo no la sé. Trato todos los días de buscarla y eso es lo que les pido a ustedes, que me acompañen en esta búsqueda. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf, yo soy documentalista, me dedico a hacer documentales de misterio. He recorrido una enorme parte de América Latina haciendo estos documentales, también otros lugares del mundo. Y lo que he tenido son miles y miles de charlas con miles de personas que saben muchísimo más que yo. Y lo que busco es eso, un espacio en donde pueda darles algunos pedacitos de este conocimiento prestado que tengo, contarles estas historias maravillosas, que de verdad son maravillosas, y ofrecerles ninguna conclusión, dejarles ese espacio a cada uno de ustedes. Para que eso ocurra, obviamente, necesito que ustedes me manden preguntas, necesito que ustedes me manden audios, necesito que ustedes me manden experiencias. ¿Y a dónde lo pueden hacer eso? Lo pueden hacer a mis redes, me pueden seguir en Instagram, por ejemplo, que soy @JorgeLuisSOficial. Me pueden seguir en Twitter, que soy @JorgeLuisS_77. Y también me pueden enviar un mail a las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com. Y si no, también me pueden mandar un WhatsApp al número que habilité para poder tener un contacto más directo, especialmente con sus audios. Están llegando muchos audios, están llegando preguntas y se los agradezco. Y voy a tratar de bombardear mucho con el número para que lo recuerden. Es más 54 9 11 60 45 41 50. Más 54 9 11 60 45 41 50. Otra vez lo voy a decir. Más 54 9 11 60 45 41 50. Quien quiera contactarse conmigo, esos son todos los modos que pueden hacerlo. También estoy en TikTok, usualmente pongo videos para ir recomendando los temas que vamos charlando aquí en La Huella OVNI. Pueden buscarme en TikTok y seguirme con mi nombre, como que es Jorge Luis Zuckdorf. También hay un Jorge Luis oficial, pero ese no lo estoy usando. Pero búsquenme y síganme, sigan el podcast, por supuesto, sigan el canal de YouTube, recomienden si les parece bien. Bueno, este es un capítulo que va a ser un tanto particular, extraño. A mí me gustó el desafío que me fueron planteando ustedes, porque vuelvo a decir, el contenido de este espacio es de ustedes. Así que me voy a ir a la primera pregunta de hoy, que es una locura y yo la traté todavía de hacer más loca todavía. Estoy haciendo tiempo porque estoy tratando de llegar a la pregunta, porque obviamente el documento donde tengo todas las preguntas estaba en cualquier lado excepto en donde debía. Y son muchas hojas increíblemente de preguntas que tenemos, pero ya estamos a punto de llegar. Cuánto suspenso que hay hoy. A ver. No sé, son muchas hojas. Es increíble la cantidad de hojas de preguntas que tengo, por más que pido preguntas todos los días.
Acá está. Javier Álvarez dice: yo quería hacerle una pregunta para el lote de preguntas La Huella OVNI. ¿Recuerda usted cuando Carl Sagan explicaba la manzana en 3D en Flatland? ¿Qué tal si los ovnis fueran dispositivos de más de 4 dimensiones y cuando los vemos se materializan en 3 dimensiones como óvalos? Gracias y buen día. La verdad que el planteo que hace Javier a mí me parece alucinante y muy interesante. Pero empecemos por el principio. Carl Sagan. ¿Qué sabemos de Carl Sagan? Como para poder ubicarnos en el tiempo y espacio. Carl Sagan fue astrónomo y difusor de ciencia, seguramente el difusor de la astronomía más importante del mundo. Obviamente todos lo conocimos por ser el presentador de una serie maravillosa que se llamaba Cosmos, pero fue una persona que, más allá de su trabajo en medios de comunicaciones, fue profesor de la Universidad de Harvard, fue profesor de la Universidad de Cornell y además es uno de los grandes difusores de la búsqueda de vida extraterrestre. Su mirada siempre fue bastante escéptica desde el punto de vista de la mirada ufológica, pero sin embargo él nunca descartó que hubiese algo allá arriba. Entonces fue uno de los primeros impulsores, o en realidad uno de los impulsores del proyecto SETI, del proyecto de búsqueda de vida e inteligencia a través de radiofrecuencias de radio. Fue también uno de los grandes promotores de la forma de búsqueda de vida inteligente o de vida que estamos teniendo hasta el día de hoy, que es la exobiología. En cualquier momento podemos hablar de proyectos SETI o de exobiología si ustedes quieren. Este señor en este programa que era Cosmos, Contacto iba a decir, este programa que era Contacto, hay uno de los episodios que está en YouTube, se lo puede encontrar, yo lo busqué para recordarlo y está, en donde él explica que si nosotros, por ejemplo, viviésemos en un mundo de 2 dimensiones, un mundo plano, y llegase una manzana en 3 dimensiones, lo que veríamos de esa manzana serían solo 2 dimensiones. Primero, esa manzana aparecería y desaparecería de manera mágica, porque al venir desde arriba y apoyarse, el arriba no existe dentro de esas 2 dimensiones. Entonces empezaríamos a ver cuestiones totalmente paranormales para nuestra vida en 2 dimensiones, y que al tocar esas 2 dimensiones, esta manzana de 3 dimensiones tendría una forma totalmente diferente a la que nosotros vemos. Él en ese mismo video hace unas explicaciones de cómo un cubo en 3 dimensiones, al pasar al plano de 2 dimensiones a través de las sombras y la iluminación, lo que se refleja en las 2 dimensiones no es en la misma imagen exacta, y él plantea que nosotros, de vivir en más de 3 dimensiones y hace como un hexaedro bastante complejo, solo veríamos un fragmento. Entonces lo que plantea Javier puede ser bastante real, que si estos objetos son de otras dimensiones, tal vez lo que nosotros estemos viendo sea un reflejo de lo que realmente son, y por eso ni siquiera se ven las formas exactas que tienen. Un poco es algo que yo no sé si es mío o alguien me lo dijo alguna vez, pero planteo que tal vez para seres de otras dimensiones ven nuestros aviones con otro tipo de dimensiones, y esos aviones para ellos sean sus objetos voladores no identificados, ¿no? Porque al haber más dimensiones, tal vez las cosas tengan otra forma, porque tengan otros volúmenes que para nosotros no existen, y que básicamente para nosotros serían magia, porque no tendríamos formas de entender de dónde salen, solo veríamos que objetos aparecen y desaparecen. Esta es la realidad de lo que podría ocurrir con esta cuestión de si se vive en 2 dimensiones y hay un objeto que tiene 3, 4, 5, 6 dimensiones más.
Cuando nosotros lo observemos, empezarían a pasar cosas que para nuestra física ordinaria serían imposibles, y para el observador serían básicamente magia o cosas paranormales. Ahora, ¿es posible que existan objetos de otras dimensiones? Sí, por supuesto que es posible. Creo que es muy tonto el ejemplo de Carl Sagan, pero es muy básico, muy claro. Porque él muestra un mundo dibujado en una cartulina que es en 2 dimensiones y llega a la manzana que es en 3 dimensiones. Eso mismo nos puede ocurrir a nosotros todo el tiempo. Podemos tener por sobre nuestra cabeza, a nuestro lado, otro mundo con otras dimensiones, que como nosotros no somos físicamente parte de esas dimensiones, ni siquiera lo observemos y nos molestemos. Eso nos da una explicación de que sí, podríamos estar viviendo con otras dimensiones, y si vivimos con otras dimensiones, podríamos empezar a entender este concepto cada vez más normal, cada vez más mentado en películas, en series, que son los multiversos. Estos multiversos que nos abrirían el concepto de el enorme tamaño que tiene este universo a algo que es una contradicción, pero algo 10 veces más infinito. Porque si nosotros estamos hablando de golpe de un multiverso, de un universo infinito, y ese universo infinito tiene muchísimos otros universos adentro, a veces paralelos, a veces contrapuestos, a veces totalmente disímiles, o a veces versiones del mundo, porque no tenemos ni idea ni no lo sabemos, nos empezaría a mostrar cómo en un mismo punto podría convivir muchísimos seres distintos, y esos seres distintos que conviven podrían generar en algún punto un contacto que para nosotros o para cualquier observador de cualquiera de los universos sea totalmente paranormal. Ahora, cada uno de estos multiversos debería tener las mismas dimensiones que el nuestro en lo que convivimos. Yo entiendo en mi poco conocimiento que no, deberíamos estar pensando en dimensiones que nosotros totalmente desconocemos. Yo siempre pienso que tal vez el mundo espiritual sea justamente un mundo en otra dimensión, ¿no? Y que tal vez esas dimensiones espirituales que nosotros no podemos ver, pero a veces podemos sentir, son las dimensiones que nos están faltando. La ciencia tendrá que seguir explicándonos cómo funcionan las dimensiones. La ciencia tendrá que explicarnos en algún momento si realmente puede haber portales dimensionales. La ciencia deberá explicarnos en algún momento si realmente estos objetos podrían cruzar estos portales o podríamos verlos, y esa sería una de las grandes explicaciones para los ovnis. Vean la serie Fringe, recomiendo al que le interesa pensar en estos temas que vea esa serie. Me parece que es una serie muy interesante para entender y comprender muchas cosas de cómo podrían llegar a funcionar esta multidimensionalidad. Gracias, Javier. Y nada, también tengo que nombrar en este tema a mi gran amigo Martín Capelletti, que es uno de los grandes fanáticos que yo conozco de Carl Sagan, y no puedo hablar de Carl Sagan sin nombrarte, Martín. Bueno, espero que haya cerrado el tema, que haya gustado. Podemos profundizarlo un poco más. Puedo llamar a un físico si quieren. No quiero que sea mucho más complejo, y además tampoco tengo yo una enorme capacidad para poder hablar más de lo que he hecho hoy. Así que los dejo ahí y vamos a ir con el siguiente tema. Gastón Rondán me dice si podemos hablar de las líneas de Nazca misteriosas por naturaleza, se ven por aire nomás. Gastón, cuando nosotros empezamos a hablar de los misterios de la antigüedad, usualmente todos nombramos 3 cosas. Todos decimos las pirámides, la línea de Nazca y Stonehenge. No sabemos qué son, no sabemos por qué están, y yo no sé si tenemos tan claro por qué hablamos de misterio. Pero sin embargo, ya todos tenemos totalmente claro que cuando nosotros hablamos
de misterios estamos hablando de estas tres cosas. Y las líneas de Nazca han tomado un lugar preponderante al lado de las grandes construcciones del mundo, cuando tienen una diferencia muy, muy particular y muy extraña, y es que son apenas unos surcos en un desierto que increíblemente generan unos dibujos gigantes y que solo se ven desde el cielo. Y además, increíblemente, además de generar unos dibujos gigantes, son líneas que se calcula que pueden llegar a tener entre 2000 y 1300, 1400 años de antigüedad y continúan ahí, dibujadas y hechas. El trabajo de las líneas de Nazca se dio en base a varios investigadores, pero yo creo que por sobre todas las cosas hay que destacar a Maria Reiche. Maria Reiche fue una alemana que después se nacionalizó peruana y que dedicó su vida a cuidar las líneas, a limpiarlas y a tratar de entender qué es lo que había detrás de cada uno de estos geoglifos. Al día de hoy se debate si estos geoglifos, por qué la cultura nazca los hizo para que se viesen solo desde el cielo. Se debate qué era lo que querían decir, a quién le querían decir. En algún momento se dijo que en realidad se calculaba que los nazcas podrían haber volado en algún tipo de globo aerostático, o que podrían haber hecho esto para poder observarlo desde arriba, o incluso para hacer una corrección, porque realmente si ustedes miran las líneas de Nazca son perfectas, pero nunca se llegó a una conclusión. De hecho, la conclusión más grande siempre terminan siendo como dibujos ceremoniales, pero nadie sabe por qué esos dibujos ceremoniales solamente se tienen que ver desde el cielo, o sea, se tienen que ver por objetos voladores. Bueno, y entonces, ¿quiénes fueron los Nazca? Los Nazca son una de las tantas culturas andinas preincaicas. Esta cultura nació aproximadamente en el siglo I de nuestra era, hace 2000 y algo de años, y tuvo su decadencia aproximadamente 7 siglos después. Además de estos enormes geoglifos, dejaron diferentes trabajos en cerámica, trabajos en metales, dejaron grandes acueductos y dejaron una cultura que al día de hoy empieza a debatir otras cosas, ¿no? Porque obviamente nadie puede desconocer ni olvidar que el debate que hay sobre las momias peruanas se está hablando justamente de momias de Nazca. Y más allá del debate que hay hoy con las momias de Nazca, tenemos muchísimas momias y muchísimos cuerpos en diferentes culturas preincaicas que tienen esta forma, ¿no? Muchas se ha demostrado que son cabezas y cráneos realmente deformados artificialmente. Otros al día de hoy son un verdadero misterio. Y estas momias, en medio de este debate tan caliente, siguen siendo un misterio de qué son y cómo llegaron ahí. Para mí la pregunta que tiene que ver con nuestra temática de hoy es justamente esa, ¿no? Es preguntarnos, más allá de la procedencia final de esas momias, mi pregunta es: ¿qué vieron estos pueblos para terminar intentando parecerse a qué? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me genera una pregunta que creo que es válida y real, ¿no? Realmente, ¿qué vieron estos pueblos para encontrarse con elementos realmente tan particulares, tan extraños y tan sorprendentes? Entonces, si nosotros hablamos de las líneas de Nazca como arte o como información terrestre para dársela a alguien que está por sobre nuestras cabezas, es debatible y es un punto donde nadie podría llegar a tener razón, por lo menos en el corto
tiempo, o sea, todos los que sacan conclusiones, nadie tiene pruebas definitivas para poder decir de dónde está sacando las conclusiones. ¿Para qué las hicieron? Gran pregunta, que tampoco eso lo genere como un punto ya con un sentido absolutamente cerrado. En algún momento se habló que podía ser alguna especie de cuestión astrológica o astronómica, o de cosechas, o algún tipo de rito o de religión. Hay quien decía también en su momento que eran como pistas de aterrizaje. Yo no terminaría de entender bien por qué objetos de la zona podrían ser pistas de aterrizaje. A mí me llama mucho más, por ejemplo, que a mí me hace acordar bastante al mapa de Piri Reis, en donde justamente tiene ese tipo de dibujos en cada punto de lo que tiene dibujado. Para quien no sepa, el mapa de Piri Reis es un mapa turco que está dibujado en el 1400, o sea, 1400, 1500, a muy poquitos años del descubrimiento por parte de los españoles de América, y que tiene un trabajo de cartografía que para la tecnología de ese momento debería poder hacerse recién 100 o 200 años después, o mucho tiempo después, porque tiene dibujados los ríos internos, tiene dibujados los animales de cada zona, de toda Sudamérica. De verdad hay un trabajo increíble, y además en cada punto del mapa tiene dibujados animales o cosas que de alguna manera se parecen a lo que hay en las líneas de Nazca. Recomiendo ir a verlo porque se van a sorprender con las imágenes que hay en el Piri Reis y las líneas de Nazca. De alguna manera por ahí estaba explicando los animales o los elementos que había en la zona, aunque en realidad no son solamente de la zona, porque por ejemplo el mono no está exactamente en la zona del desierto donde está dibujado. No son los únicos geoglifos, tenemos geoglifos más al sur, hay geoglifos más al norte, hay geoglifos que se están descubriendo en este momento incluso en la zona amazónica brasileña, en donde están empezando a aparecer también grandes dibujos que los comió la selva por muchos años. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar y nosotros tenemos en torno a las líneas de Nazca, con todo este contexto del que estamos hablando ahora, es una gran sorpresa, y es un planteo que nos hace tratar de buscar una respuesta en lugares en donde hasta ahora nadie las ha encontrado. Quien cree en la hipótesis extraterrestre busca argumentos para fortalecer que esto era algún tipo de contacto, y quien rechaza la hipótesis extraterrestre tiene sus argumentos para decir que no tiene nada que ver con civilizaciones extraterrestres. Pero la realidad es que al final del día no hay nadie que sepa realmente por qué se hizo esto en medio de un desierto tan extremo, hace tantos siglos. Tenía preparado un tercer tema, que es el incidente Manises, pero la verdad es que estoy saliendo de una gripe y ya me estoy quedando sin voz. Gracias al WhatsApp, que vamos a volver a decir el número en un instante, que es más 54 911 60 45 41 50, están empezando a llegar más comentarios, más experiencias en primera persona. Así que los dejo con una, así seguimos compartiendo entre todos estas experiencias alucinantes. Hola Jorge Luis, buenas noches desde la isla de Mallorca. Un saludo muy especial para tu audiencia en La Huella OVNI de Spotify, que escucho todos los capítulos y bueno, comparto tus puntos de vista acerca y respecto del tema OVNI. Pero te quería comentar acerca de una de las creo que más claras experiencias que he tenido con un objeto que
es ovni porque no lo identifiqué, pero no sé su origen. Entonces, pero fue acá en la isla de Mallorca, en un pueblo que se llama Manacor. Hay un camino que es la Vía Verde, donde se hace ejercicio, se sale a caminar y salí esa mañana, una mañana con mi hermana y la perra. Y salimos pues en ese camino y mi hermana pues también comparte el mismo, digámoslo, como pasión por la ufología y por el tema pues de lo paranormal y de lo extraño. Entonces, no sé, veníamos hablando de otra cosa, pero entonces ella mira hacia arriba y me dice, Alex, ¿qué es eso? Yo volteo a mirar y para la hora que era, en la hora de la mañana, brillaba como una estrella. Pero se veía acá muy cerca. Entonces lo primero que hice fue pues como intentar asemejarlo o compararlo con un dron o con alguna. No era nada de lo que yo había visto y he tenido la oportunidad de ver muchos drones y he tenido la oportunidad de estar cerca en aeropuertos y ver como los satélites de Starlink también, he tenido la oportunidad de verlos. Entonces reconozco un objeto y no tenía explicación, era la forma como de un carrete de hilo, que es un cilindro con dos partes más anchas en sus extremos, pero giraba primero para un lado, luego para otro, en 180 grados, 360 grados, y emitiendo una luz como una estrella. No tenía una luz como propia, así como de una lámpara o algo, sino que todo era luz, todo era como el color de una estrella, como ver una estrella pero moviéndose. Tengo la oportunidad de haber hecho video, el cual yo hace mucho tiempo lo compartí, pero bueno, luego te lo envío a este teléfono, a este número de contacto que has compartido en tu programa. Y bueno, esa es mi historia acá y la verdad que fue muy vívida. Y luego de eso, un dato importante, que luego de que tuvimos el avistamiento, porque se perdió, se fue desvaneciendo la luz hasta que se perdió, minutos después, mientras seguimos el camino y hablando ya de esto, pasó una avioneta en esa dirección. Entonces seguramente alguien tuvo que haberlo visto, sino que no quisimos pues como averiguar. Esa es mi experiencia, Jorge, muchas gracias y espero pues puedas reproducir esta linda experiencia que tuvimos, que a ciencia cierta es verdad y no es un montaje, ni queremos pues inventarnos algo, fue lo que vimos, así que te compartiré el video y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Vi el video, es súper interesante y te voy a escribir en un rato para que me des autorización y si me das autorización lo subo a mis redes para que quien quiera compartirlo, quien quiera observar y completar esta experiencia también lo pueda hacer. Como siempre digo, fíjense si esta experiencia a alguien le ocurrió algo similar. Compártanlo en redes, planteémoslo, veamos coincidencias, veamos diferencias, veamos multiplicidad de testigos, descubramos qué hay detrás de cada una de estas experiencias. Y a mí el tiempo me demostró que la mejor forma es conocer y entendernos entre todos, ver qué es lo que cada uno de nosotros tuvo como experiencia. Y mientras tanto, sigo recomendando lo mismo, hay que capacitarse, hay que leer, hay que tratar de entender cada una de las cosas que están en el cielo para dejar pintadas en rojo aquellas que al día de hoy no tienen explicación. Hay que capacitarse, pero creo yo que hay que tener la humildad para seguir mirando al cielo como esos primeros seres humanos y seguir haciéndonos las preguntas correctas, porque seguro que tal vez algún día todos juntos o cada uno por separado vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos. Seguí escribiendo, seguí mandando preguntas, seguí mandando experiencias, seguí recomendando este espacio y nos seguimos escuchando. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau.